Buenas noches, muy buenas noches, estimados hermanos. Un ratito solo. Espero que todos estén muy bien. Uno de esos días he grabado una secuencia de clases, El discípulo en camino en pos de Cristo. Ahora estamos aquí transmitiendo en vivo desde mi canal Ve Viendo, y tenía en mi página, creo, en mi página en portugués, o había encontrado una manera de grabar una secuencia de las clases con relación al discípulo en camino en pos de Cristo. Y aquí en el canal va a quedar grabado como la clase número 1. ¿Está bien? De todas maneras voy a intentar hacer una breve revisión del contenido, y si usted quiere y le conviene, puede acceder a mi canal en portugués, que es Veja Vendo. Veja se escribe V-E-J-A, Veja, así es la pronuncia en portugués, Veja. Entonces en mi canal Veja Vendo, usted va a escribir en YouTube Marcos Eduino, y ahí entonces va a encontrar los dos canales, Veja Vendo y el canal en español Ve Viendo. Así que usted podrá asistir las otras 19, 20 clases ya que tengo sobre el discípulo en camino en pos de Cristo, solo que en portugués. De todas maneras, si usted quiere, bien; si no quiere, no hay problema. Vamos a intentar poner aquí la secuencia de estudios El discípulo en camino en pos de Cristo a partir de ahora, y mostrar qué es eso, qué es seguir a Cristo, qué Cristo quiso decir con seguirlo o seguirle a Él. Y nuestras clases, nuestro estudio, no tiene nada que ver con el discipulado de las revistas de las iglesias, utilizadas por las iglesias evangélicas o católicas, ¿no? Lo que queremos aquí es nada más ver en el registro del testimonio de los apóstoles qué es lo que, según Jesús, el sentido del caminar con Cristo, caminar con Dios. ¿Qué es seguir en pos de Cristo? ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? Así que nosotros tomamos el capítulo 7 de San Lucas, y usted podrá leer después el capítulo 7 de San Lucas y ver la actitud de Jesús cuando una ramera entró en la cena a la cual Jesús había sido invitado por un hombre llamado Simón, un fariseo. Y la manera como Jesús trató a aquella ramera, considerada ramera, es la información que tenemos en el registro bíblico. Y la manera como Jesús trató, la relación de Jesús con la ramera allí en esta cena, y la relación de Jesús con los fariseos que seguramente estaban como invitados a la cena, y el que estaba recibiendo a sus amigos en la cena, que era Simón el fariseo.
la relación de Jesús con esas personas muestra cuál es nuestra relación con Dios y qué es lo que Jesús piensa que significa nuestro caminar con Él y con el Padre Celestial, y que no tiene nada que ver con las sistematizaciones, con las religiones, con las teologías. No, tiene que ver simplemente con conocer a Jesús y caminar con Jesús. Así que en el capítulo 7 de Lucas, versículos 36 al 50, queda establecido que la sabiduría de Dios dice que la salvación de que tanto habla la iglesia evangélica y la iglesia cristiana, la salvación es en un sentido superior y más profundo, mejor comprendida como gratitud por el amor de Dios hacia nosotros, por la gracia de Dios manifestada hacia nosotros, por el amor de Dios en primer lugar, sobre todo, antes que todo, antes de todas las cosas, el amor de Dios por nosotros es nuestra salvación. Y la gratitud, más bien, por este amor, por este acercamiento de Dios en Cristo a nosotros, nuestra gratitud es la salvación. La salvación está más en un sentido de gratitud a Dios, de que en buscar atraer el amor de Dios hacia nosotros, porque nosotros no necesitamos atraer a Dios. Según este texto y lo que ocurrió aquí, nosotros no tenemos que hacer nada para atraer la atención de Dios, porque Dios resolvió bajar desde el cielo, volverse hombre, carne, asumir las flaquezas, las debilidades humanas y nos amar y nos aceptar y resolver de una vez los problemas del pecado de la humanidad. Ese es el Cristo, ese es el amor de Dios. Esta mujer entró en la cena ya sabiendo que el amor de Dios le había alcanzado el espíritu y el corazón. Y ese es el modo en que Dios trata al ser humano. Ese es el modo. Pero el fariseo no comprendió. No comprendió. El fariseo, aquí en esa escena, Simón el fariseo, el diablo, Satanás, Satán, y el propio Simón y toda la gente igual que ellos no comprenden el amor de Dios, no tienen la mirada de comprensión de la manera como Dios actúa en la humanidad, porque lo bueno, el bien, lo adecuado, lo sabio, lo mejor, la sabiduría, la mejor manera de uno portarse en la vida, ante sí mismo, ante Dios, ante el otro, ante el mundo. La mejor manera es según Dios, es según la sabiduría de Dios. Así que les digo que en Lucas capítulo 7, versículo 35 dice: la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría se justifica por sus hijos.
lo que sucedió antes del versículo 35 y después nos muestra el rechazo. Usted puede leer después, queda como una lección para hacer en el hogar. Usted puede leer Lucas capítulo 7, versículos 24 al 50. Y el versículo que está ahí entre medio es el 35. La sabiduría es justificada. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Así que, mis amigos, lo que sucedió antes del versículo 35 aquí, en esos episodios registrados por Lucas, los momentos vividos por Jesús, lo que Lucas registra aquí, fueron momentos de desdén, de desprecio por Jesús, por los misioneros de Dios para preparar el camino de Jesús en la tierra, el desprecio de los hombres por el modo como Dios trata y ama al hombre, el desprecio por la manera como Jesús se portó confundiendo a los hombres, poniéndose como escándalo para las mentes y los corazones y los espíritus que estaban presos a la religión judaica del tiempo de Jesús. La iglesia del tiempo de Jesús, con sus varias denominaciones, como hoy el cristianismo tiene sus varias denominaciones, y no surgió con Jesús, no, el cristianismo, religión, no surgió con Jesús, ni Jesús nunca quiso que hubiera algo como el cristianismo. Nunca quiso que hubiera un tal protestantismo, luteranismo, evangelicalismo, que es iglesia evangélica, o pentecostalismo. Nada de esas religiones que se ponen en nombre de Cristo fueron deseadas, planeadas, dibujadas o queridas por Jesucristo. Entonces, Jesús' sabiduría está aquí puesto en el versículo 35 como algo que es lo mejor de parte de Dios para los hombres, pero que los hombres no quieren, no aceptan. La iglesia, los pastores, las estructuras, las teologías que ya existían dentro de la iglesia de los tiempos de Jesús, de la cual Jesús sacó sus discípulos para que le siguieran, dejando a un lado todo lo que era la estructura enorme y llena de riquezas de la iglesia de los tiempos de Jesús, con sus pastores, filosofías y teologías, templos, la suntuosidad del templo de los judíos y toda aquella estructura de moral, las exigencias morales puestas como si fueran naturales y venidas de parte de Dios. Todo eso está puesto aquí. Y las personas que ahí vivían, los dueños de esa iglesia de los tiempos de Jesús, los dueños de la teología, los dueños de las filosofías puestas en nombre de Dios, los dueños de la moral y de las supuestas buenas costumbres puestas para sujetar, dominar, controlar, oprimir y desgraciar la vida de las personas, todo eso rechazó a la sabiduría verdadera que venía de Dios, que era Jesús. Y Jesús dice, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. O sea que la sabiduría de Dios, ahora manifestada en Cristo Jesús,
produce sus hijos, hijos libres, hijos que ya no necesitan más de todas aquellas formas, aquellas estructuras religiosas rígidas, duras, crueles, controladoras, satánicas, diabólicas, mundanales y paganas. Todas ellas, a todas ellas Jesús se opuso, se contrapuso y dijo que la verdadera sabiduría que era la del Evangelio que estaba en él, traído de parte de Dios para los hombres, esa era la sabiduría, y esa sabiduría hacía nacer los verdaderos hijos libres de la estructura religiosa que en los tiempos de Jesús era la más satánica posible, libres del dominio de los hombres, del dominio de los pastores de los tiempos de Jesús. No quiero que no haya más pastores según el corazón de Dios, porque sí los hay, mas no en el sentido general los pastores puestos por la religión, los pastores religiosos, administradores de la fe ajena, administradores de la vida de la gente, controladora de la vida, de los mínimos detalles de la vida de las personas, como si eso fuera camino de Dios, controladores de los mínimos detalles de la vida moral de la gente, como si aquella moral venida desde los tiempos de Caín fuera el camino de Dios. Ellos no querían la sabiduría de Dios, aunque podían ver los hijos que esa sabiduría hacía nacer en la tierra, hijos libres, hijos que dejaron la sujeción, el dominio y el control de la religión de los judíos y ahora estaban siendo puestos directo en contacto con Dios, sin necesidad de ningún tipo de accesorio filosófico, teológico o de la moral satánica de los judíos y de nuestros tiempos. Esa es la sabiduría de Dios, que produce los hijos verdaderos de parte de Dios. Así que le pido que usted lea el capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Corintios, para que después podamos hablar un poco sobre él en la próxima clase también, en la próxima prédica, en el próximo estudio. Que Dios te bendiga, Padre Santo, que el corazón de mi hermano, puedan llenarse del Evangelio, de la sencillez del Evangelio, para en su casa, con su familia, con sus vecinos o algunos amigos, no importando, Señor, cuántos son, si 1, 2, 4, 10, 15, ni el local, que sea un local sencillo, que puedan reunirse y leer las palabras registradas por tus discípulos, y juntos leyendo, aprendiendo y comprendiendo mejor tu palabra, puedan crecer en el nombre de Jesús. Que tu gracia esté con ellos para curar las enfermedades del cuerpo y de la mente, enfermedades espirituales, psicológicas y todo lo demás. En el nombre de Jesús.